Capítulo 16. Amargans, la ciudad de plata. Purpúrea caía la luz en lentas oleadas sobre el suelo y las paredes de la estancia. Era una habitación de 6 esquinas, parecida a una gran celdilla de abeja. En una pared sí y otra no, había puertas, y las 3 paredes intermedias estaban cubiertas de extrañas pinturas. Eran paisajes quiméricos y criaturas que parecían medio plantas y medio animales. Por una de las puertas había entrado Bastian, y las otras 2 quedaban a su derecha y su izquierda. La forma de todas las puertas era idéntica, pero la de la izquierda era negra y la de la derecha blanca. En la estancia contigua, la luz era amarillenta. Las paredes mostraban la misma disposición. Las pinturas representaban toda clase de utensilios, que Bastian no lograba identificar. ¿Eran herramientas o armas? Las 2 puertas que, a la izquierda y derecha, conducían más allá, tenían el mismo color. Eran amarillas, pero la de la izquierda era alta y estrecha y la de la derecha, en cambio, baja y ancha. Bastián atravesó la de la izquierda. La estancia en que penetró era como las 2 anteriores, hexagonal, pero tenía una luz azulada. Las pinturas de las paredes mostraban adornos retorcidos, o caracteres de algún alfabeto extraño. Aquí las 2 puertas eran de la misma forma, pero de distinto material. Una de madera y otra metálica. Bastian se decidió por la de madera. Es imposible describir todas las puertas y estancias que atravesó Bastian vagabundeando por el templo de las 1000 puertas. Había portones que parecían grandes agujeros de cerradura, y otros que semejaban la entrada del infierno. Había puertas doradas y oxidadas, acolchonadas y claveteadas, delgadas como el papel y gruesas como puertas de caja de caudales. Había una que parecía la boca de un gigante, y otra que se abría como en un puente levadizo, una que semejaba una gran oreja, y otra hecha de pan de especias, una que tenía la forma de una puerta de horno, y otra que había que desabrochar. A veces, las 2 puertas de salida de una habitación tenían algo en común: forma, material, tamaño, color, pero había siempre alguna cosa que las diferenciaba esencialmente. Bastian había pasado ya muchas veces de una estancia hexagonal a otra. Cada decisión que tomaba lo ponía ante una nueva decisión, la cual a su vez lo arrastraba por otra nueva. Pero todas aquellas decisiones no cambiaban en nada el hecho de que estaba en el templo de las 1000 puertas, y seguiría estando en él. Mientras andaba y andaba, comenzó a pensar en cuál podía ser la causa. Su deseo había bastado para llevarlo al laberinto, pero evidentemente no era suficiente para hacer que encontrara la salida. Bastian había deseado compañía, pero se daba cuenta de que al hacerlo no se imaginaba nada en concreto, y eso no lo ayudaba en nada a decidir entre una puerta de cristal y otra de mimbre. Hasta entonces había elegido simplemente al buen Tantún, sin pensarlo mucho. En realidad, cada vez hubiera podido elegir igualmente la otra puerta, pero de esa forma nunca saldría de ahí. Estaba precisamente en una habitación de luz verdosa. En 3 de sus 6 paredes había pintadas figuras de nubes. La puerta de la izquierda era de madreperla blanca, la de la derecha de ébano negro, y Bastian supo de pronto lo que deseaba: Atreyu. La puerta de madreperla le recordó a Fújur, el dragón de la suerte, cuyas escamas brillaban como la madreperla, de manera que se decidió por ella. En la habitación siguiente había 2 puertas, una de ellas de hierba tejida, y la otra consistente en una reja de hierro. Bastián eligió la de hierba pensando en el mar de hierba, el país de Atreyu. En la nueva habitación se encontró ante 2 puertas, que sólo se diferenciaban en que una era de cuero y la otra de fieltro. Bastián pensó naturalmente por la de cuero. Otra vez se encontró ante 2 puertas, y ahí tuvo que reflexionar una vez más. Una era purpúrea y la otra verde oliva. Atreyu era un piel verde, y llevaba un manto de piel de búfalo purpúreo. En la puerta verde oliva había pintados unos sencillos signos de color blanco, como los que llevaba Atreyu en la frente y las mejillas cuando el viejo Chiron lo encontró. Sin embargo, los mismos signos aparecían también en la puerta purpúrea, y Bastián no sabía si el manto de Atreyu llevaba esos signos. Así pues, debía de tratarse de un camino que llevaba hasta otro, pero no hasta Atreyu. Bastián abrió la puerta oliva,
y se encontró al aire libre. Con gran asombro por su parte, no estaba sin embargo en el mar de hierba, sino en un claro bosque primaveral. Los rayos de sol se abrían paso a través del follaje joven, y sus juegos de luces y sombras centellaban en el suelo musgoso. Olía a tierra y a setas, y el aire tibio estaba lleno de gorjeos de pájaros. Bastián se volvió y vio que acababa de salir de una pequeña capilla del bosque. En aquel momento, la puerta de la capilla había sido la de la salida del templo de las 1000 puertas. Bastián la abrió otra vez, pero solo vio ante sí el interior estrecho y pequeño de la capilla. El tejado se componía únicamente de unas vigas carcomidas que se alzaban en el aire del bosque, y las paredes estaban cubiertas de musgo. Bastián se puso en camino, sin saber al principio hacia dónde. No dudaba que antes o después se tropezaría con Atrello, y se alegraba tremendamente pensando en ese encuentro. Le silbó a los pájaros que le contestaron, y cantó, muy alto y loco de alegría, todo lo que le pasó por la cabeza. Después de andar un poco, vio en un claro a un grupo de personas acampadas. Al acercarse se dio cuenta de que se trataban de muchos hombres con armas magníficas. También había entre ellos una hermosa dama, que se sentaba en la hierba y rasguaba un laúd. Detrás había algunos caballos ricamente ensillados y embriadados. Delante de los hombres, que estaban echados en la hierba y conversaban, había extendido un mantel blanco y sobre él toda clase de alimentos y bebidas. Bastián se aproximó al grupo, pero antes ocultó el amuleto de la emperatriz infantil bajo su camisa, porque quería conocer a aquella gente sin darse él a conocer ni llamar la atención. Cuando lo vieron llegar, los hombres se pusieron en pie y lo saludaron cortésmente, inclinándose. Evidentemente, lo tomaban por un príncipe oriental o algo parecido. También la hermosa dama inclinó sonriente la cabeza, pero siguió pulsando su instrumento. Uno de los hombres era especialmente alto e iba vestido de forma especialmente lujosa. Todavía era joven y tenía rubios los cabellos, que le caían sobre los hombros. «Soy Hinrek el héroe», dijo, «y esta dama es la princesa Oglamar, hija del rey de Lun. Estos hombres son mis amigos, Hicrion, Hisbald y Hidorn. ¿Cuál es vuestra gracia, joven amigo?» «No puedo revelar mi nombre todavía», respondió Bastián. «¿Un voto?», preguntó la princesa Oglamar con un poco de ironía. «¿Tan joven y ya con un voto?» «Sin duda venís de lejos», quiso saber Hinrek el héroe. «Sí, de muy lejos», contestó Bastián. «¿Sois un príncipe?», preguntó la princesa, contemplándolo con agrado. «Eso no puedo decirlo», replicó Bastián. «Sea como fuere, sed bienvenido a nuestra mesa redonda», exclamó Hinrek el héroe. «¿Nos concedéis el honor de sentaros con nosotros y compartir nuestro yantar, joven señor?» Bastián aceptó con agrado y se sentó y se sirvió. Por la conversación de la dama y los 4 caballeros, supo que muy cerca estaba la grande y magnífica Margans, la ciudad de plata. Ahí debía celebrarse una especie de torneo. Llegaban de cerca y de lejos los héroes más audaces, los mejores cazadores y los guerreros más valientes, pero también toda clase de aventureros y valentones, para participar en los festejos. Solo a los 3 más valientes y mejores, que vencieran a todos los demás, se les concedería el honor de tomar parte en una especie de expedición de búsqueda. Se trataba de un viaje probablemente muy largo y arriesgado, cuyo objetivo era encontrar a determinado personaje que se hallaba en alguno de los innumerables países de fantasía, y al que sólo llamaban El Salvador. Su nombre no lo sabía nadie. No obstante, a él le debía el reino de fantasía el existir otra vez, o el seguir existiendo. En efecto, en otro tiempo había caído sobre fantasía una terrible catástrofe que había estado a punto de aniquilarla por completo. El citado Salvador la había evitado en el último momento, al llegar y darle a la emperatriz infantil el nombre de hija de la luna, por el que hoy la conocían todos los seres de fantasía. Sin embargo, desde entonces vagaba de incógnito por el país, y la misión de la expedición de búsqueda sería encontrarlo y, por decirlo así, darle escolta para que nada le ocurriera. Para ello, sin embargo,
había que elegir solo a los hombres más capaces y valientes, porque podía ser que hubiera que afrontar aventuras inconcebibles. El torneo en el que debía hacerse la elección había sido organizado por Cuercuobad, el anciano de plata. En la ciudad de Amargans reinaba siempre el hombre más viejo o la mujer más vieja, y Cuercuobad tenía 107 años. Pero no sería él quien elegiría entre los concursantes, sino un joven cazador llamado Atreyu, un muchacho del pueblo de los Pieles Verdes que era huésped de Cuercuobad, el anciano de plata. Atreyu era el único que podía reconocer al Salvador, porque lo había visto una vez en un espejo mágico. Bastián callaba, limitándose a escuchar. No le fue fácil, porque había comprendido enseguida que aquel Salvador era él. Y cuando se pronunció incluso el nombre de Atreyu, el corazón le dio saltos en el pecho, y le costó un esfuerzo enorme no traicionarse, pero estaba decidido a conservar de momento su incógnito. Por lo demás, a Hinrek el héroe no le interesaba tanto en todo aquel asunto la expedición de búsqueda y su objetivo, como ganar el corazón de la princesa Oglamar. Bastián se dio cuenta enseguida de que Hinrek el héroe estaba enamorado de la damita hasta los huesos. Suspiraba de cuando en momentos en que no había por qué suspirar, y miraba siempre a su adorada con ojos tristes. Ella hacía como si no se diera cuenta. Al parecer, en alguna ocasión había hecho voto de tomar por marido solo al mayor de todos los héroes, aquel que pudiera vencer a todos los demás. No se contentaría con menos. Ese era el problema de Hinrek el héroe, que tenía que demostrar que era el mejor. Al fin y al cabo, no podía matar a alguien que no le hubiera hecho daño, y guerras no había desde hace tiempo. Le hubiera encantado luchar contra monstruos y demonios. Si de él hubiera dependido, le hubiera puesto a ella cada mañana una sanguinolienta cola de dragón sobre la mesa del desayuno. Pero por ninguna parte había monstruos ni dragones. Cuando el emisario de Cuercuobad, el anciano de plata, había llegado hasta él para invitarlo al torneo, había aceptado enseguida, naturalmente. Sin embargo, la princesa Oglamar había insistido en ir también, porque quería convencerse por sus propios ojos de lo que él era capaz de hacer. Sabido es, le dijo sonriendo a Bastián, que no se puede confiar en los relatos de héroes. Todos tienen tendencia a adornarse. Con adornos o sin ellos, alegó Hinrek el héroe, valgo 100 veces más que ese legendario Salvador. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Bastián. Bueno, dijo Hinrek el héroe, si ese tipo tuviera en los huesos la mitad del tuétano que yo, no necesitaría escolta que lo protegiera y cuidara como un bebé. Ese Salvador me parece un individuo bastante flojucho. ¿Cómo podéis decir una cosa así? Exclamó Glamar escandalizada. Ha salvado a Fantasía de la catástrofe. Y aunque fuera así, contestó desdeñoso Hinrek el héroe, para eso no fue necesario hacer nada especialmente heroico. Bastián decidió darle un pequeño escarmiento en la primera ocasión propicia. Los otros 3 caballeros habían encontrado casualmente en su viaje a la pareja y se habían unido a ella. Hicrion, que tenía un indómito bigote negro, opinaba que él era el brazo más fuerte y formidable de Fantasía. Hisbald, que era pelirrojo y en comparación con los otros parecía delicado, estimaba que nadie era más hábil y diestro con la espada que él. Y Hidron, por último, estaba convencido de que a la lucha no lo igualaba nadie en tenacidad y resistencia. Su aspecto confirmaba esa afirmación, porque era alto y delgado y parecía estar hecho solo de tendones y huesos. Al terminar la comida se pusieron en camino. La vajilla, el mantel y las provisiones fueron guardados en las alforjas de una semilla. La princesa Oglamar subió a su blanco palafrén y se puso en marcha sin cuidarse de los demás. Hinrek el héroe saltó sobre su corcel negro como el carbón y galopó tras ella. Los otros 3 caballeros propusieron a Bastián que fuera sobre la acémila, entre las alforjadas provisiones. Bastián se subió. Los caballeros montaron asimismo en sus caballos magníficamente enjaceados, y todos se pusieron a trotar por el bosque, con Bastián en último lugar. La acémila, una vieja mula, se quedaba cada vez más atrás, y Bastián intentó espolearla, pero en lugar de andar más aprisa, la mula se detuvo,
Volvió la cabeza y dijo: No te esfuerces, señor, porque me he quedado atrás con toda intención. ¿Por qué? Preguntó Bastian. Sé quién eres, señor. ¿Qué es lo que sabes? Cuando se es solo media burra y no burra entera, una se da cuenta de las cosas. Hasta los caballos han notado algo. No necesitas decirme nada, señor. Me gustaría poder contarles a mis hijos y nietos que llevé al Salvador y fui la primera en saludarlo. Por desgracia, las de mi especie no tenemos hijos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Bastian. Yicha, señor. Oye, Yicha, no lo estropees todo y guárdate para ti lo que sabes. ¿Lo harás? Con mucho gusto, señor. Y la mula se puso al trote para alcanzar a los otros. El grupo esperaba al borde del bosque. Todos contemplaban admirados la ciudad de Amargans, que relucía ante ellos a la luz del sol. El lindero del bosque estaba en una altura, y desde ahí se disfrutaba de una amplia vista sobre un gran lago, de color casi violeta, rodeado por todos lados de colinas igualmente boscosas. Y en medio de aquel lago estaba Margans, la ciudad de plata. Todas sus casas estaban situadas sobre pequeñas embarcaciones, los grandes palacios sobre anchas gabarras, los pequeños sobre barcos y botes, y cada casa y cada embarcación eran de plata, de una plata finamente cincelada y artísticamente decorada. Las puertas y ventanas de los palacios grandes y pequeños, las torrecillas y los balcones, eran de filigrana de plata de una clase tan maravillosa que no tenía igual en toda fantasía. Por todo el lago se veían botes y barcas que llevaban visitantes a las ciudades de las orillas. Hinrek el héroe y sus acompañantes se apresuraron a llegar a la playa, en donde aguardaba un transbordador de plata de curvada proa. Toda la caravana, con caballos y acémilas, encontró sitio en él. Durante el viaje, Bastian supo por el barquero, quien por cierto llevaba un traje tejido de plata, que las aguas color violeta del lago eran tan saladas y amargas que a la larga nada podía resistir su poder destructor, nada salvo la plata. El lago se llamaba Marju, o lago de las lágrimas. En tiempos muy remotos se había trasladado la ciudad de Amargans al centro del lago para protegerla de invasores, porque quien había intentado llegar hasta ella en barcos de madera o embarcaciones de hierro se había hundido y había perecido, ya que el agua descomponía en poco tiempo buque y tripulación. Pero ahora había otra razón para que Amargans estuviera sobre el agua. En efecto, a sus habitantes les gustaba reagrupar de vez en cuando a sus viviendas, formando nuevas calles y plazas. Cuando, por ejemplo, dos familias que vivían en extremos opuestos de la ciudad se hacían amigos o emparentaban porque uno de sus miembros jóvenes contraía matrimonio. Dejaban su lugar anterior y colocaban próximos sus barcos de plata, haciéndose vecinas. Dicho sea de paso, la plata era de una clase especial y tan única como la incomparable belleza de su trabajo. A Bastian le hubiera gustado oír más cosas aún, pero el transbordador había llegado a la ciudad y tuvo que bajar con sus compañeros de viaje. Ante todo buscaron albergue, a fin de alojarse con sus caballerías. No fue muy fácil, porque Amargans había sido tomada casi por asalto por los viajeros que llegaban de cerca o de lejos para el torneo. Pero finalmente encontraron sitio en una posada. Cuando Bastian llevaba la mula al establo, le cuchicheó al oído. No te olvides de lo que me has prometido, Yicha. Hasta pronto. Yicha se limitó a sentir con la cabeza. Luego, Bastian dijo a sus compañeros de viaje que no quería seguir importunándolos, e iba a visitar la ciudad por su cuenta. Les dio las gracias por su amabilidad y se despidió de ellos. En realidad, ardía en deseos de encontrar a Trello. Las embarcaciones pequeñas estaban unidas entre sí por pasarelas, unas estrechas y frágiles, de forma que sólo podía pasar por ellas una persona, y otras anchas y espléndidas como calles, en las que se apretujaba la multitud. Había también puentes colgantes cubiertos, y en los canales, entre los buques palacio, se movían cientos de canoas de plata. Sin embargo, a donde quiera que se fuera, o en donde quiera que se estuviera, se sentía siempre bajo los pies un suave subir y bajar del suelo,
que recordaba que la ciudad entera flotaba sobre el agua. La multitud de visitantes de los que la ciudad parecía estar realmente rebosante eran tan multicolor y multiforme que haría falta un libro entero para describirla. Los amargancios eran fáciles de reconocer, porque llevaban todos trajes de tejido de plata, casi tan hermoso como el manto de Bastian. También sus cabellos eran plateados, y ellos eran altos y bien parecidos, y tenían los ojos de un color tan violeta como Marjú, el lago de las lágrimas. La mayoría de los forasteros no eran tan hermosos. Había gigantes llenos de músculos, con cabecitas que entre sus poderosos hombros parecían pequeñas como manzanas. Circulaban por ahí rufianes de la noche, sombríos y valentones, tipos solitarios con los que se veía que era imposible hacer buenas migas. Había espadachines de ojos rápidos y rápidas manos y furibundos guerreros que andaban con los brazos en jarras y echando humo por boca y narices. Daban vueltas por el lugar fanfarrones, como peonzas vivas, y sátiros trotaban de un lado a otro sobre sus piernas nudosas, con gruesas cachiporras al hombro. Una vez, Bastian vio incluso un comerrocas, cuyos dientes sobresalían como cinceles de acero. La pasarela de plata se curvó bajo su peso cuando el comerrocas cruzó pesadamente, pero antes de que Bastian pudiera preguntarle si por casualidad se llamaba Pienserrac, se había perdido entre el gentío. Bastian llegó por fin al centro de la ciudad, y ahí era donde se celebraban los torneos, que estaban en todo su auge. En una gran plaza redonda que parecía una enorme pista de circo, cientos de competidores medían sus fuerzas y demostraban lo que sabían hacer. En torno al amplio redondel se apiñaba una multitud de espectadores, que animaban con sus gritos a los combatientes. También las ventanas y los balcones de los buques palacio de alrededor rebosaban casi de espectadores, y muchos de estos habían conseguido trepar a los tejados adornados con filigrana de plata. Sin embargo, Bastian no se interesó tanto al principio por el espectáculo que ofrecían los competidores. Quería encontrar a Trello, que sin duda contemplaba los juegos desde algún sitio, y entonces observó que la multitud miraba siempre con expectación hacia un palacio determinado. Sobre todo, cuando uno de los competidores había realizado alguna hazaña especialmente impresionante. Con todo, Bastian tuvo que abrirse paso por uno de los puentes colgantes y trepar luego a una especie de farola antes de poder echar una ojeada a aquel palacio. En un amplio balcón habían colocado 2 altos sillones de plata. En uno de ellos se sentaba un hombre muy viejo, al que barba y cabellos de plata le caían en oleadas hasta el cinto. Debía de ser Cuercobad, el anciano de plata. Junto a él estaba un muchacho, aproximadamente de la edad de Bastián. Llevaba pantalones largos de cuero blando y el torso desnudo, de forma que podía verse que su piel era de color verde oliva. La expresión de su rostro delgado era seria, casi adusta. Llevaba el pelo largo y negro azulado, recogido en una trenza en la nuca y atado con unas tiras de cuero. Le cubrían los hombros un manto de color púrpura. Contemplaba serenamente y sin embargo con peculiaridad insistente el campo de batalla. Nada parecía escapar a sus ojos oscuros. ¡Atreyu! En aquel momento apareció en la abierta puerta del balcón que había detrás de Atreyu otro rostro muy grande, parecido al de un león, aunque en lugar de piel tenía escamas de madreperla blanca, y le colgaban de la boca unas barbas largas también blancas. Los ojos eran de color rubí y chispeaban, y cuando levantó la cabeza por encima de Atreyu, se vio que iba unida a un cuello largo, flexible, e igualmente cubierto de escamas de madreperla, del que caía una melena como de fuego blanco. Era Fújur, el dragón de la suerte. Pareció decirle algo a Atreyu, porque Atreyu asintió. Bastian bajó de la farola. Ya había visto bastante. Dedicó su atención a los competidores. En el fondo, no se trataba tanto de verdaderos y auténticos torneos, como de una especie de representación circense en gran escala. Es verdad que en aquel momento se desarrollaba precisamente una lucha a brazo partido entre 2 gigantes, cuyos cuerpos se retorcían formando un solo nudo que rodeaba de un lado a otro. Es verdad que aquí y allá había parejas de la misma especie, o de especies muy distintas, que demostraban su habilidad en la esgrima o en el manejo de la maza o de la lanza, pero naturalmente no luchaban a vida o muerte. Una de las reglas del torneo
Era incluso demostrar lo caballeresca y limpiamente que uno combatía, y cómo sabía dominar su violencia. Un competidor que, llevado por la ira o la ambición, hubiera herido de gravedad a su contrincante, hubiera sido descalificado inmediatamente. La mayoría trataba de probar su destreza en el manejo del arco, o de exhibir su fuerza levantando enormes pesos. Otros mostraban sus habilidades realizando hazañas acrobáticas, o con toda clase de pruebas de valor. Los concursantes eran tan diversos como variado lo que hacían. Continuamente, los que eran vencidos abandonaban el terreno, por lo que poco a poco cada vez eran menos competidores. Bastian vio cómo entraban en liza Hicreon el fuerte, Gisbald el ligero y Hidorn el duro. Hinrek el héroe y su adorada, la princesa Oglamar, no estaban con ellos. Quedaban aún sobre el terreno unos 100 competidores. Como se trataba ya de una selección de los mejores, a Hicreon, Gisbald y Hidorn no les fue tan fácil vencer a sus contrarios. Hizo falta toda la tarde para que Hicreon demostrase ser el más poderoso de los fuertes, Gisbald el más diestro de los ligeros y Hidorn el más resistente de los duros. El público los vitoreó, aplaudiendo entusiasmado, y los tres se inclinaron mirando al balcón donde se encontraba Cuercova, el anciano de plata, y Atreyu. Este se levantaba ya para decir algo, cuando de pronto entró en el palenque otro competidor. Era Hinrek. Se hizo un silencio expectante, y Atreyu volvió a sentarse. Como sólo debían acompañarlo 3 hombres, ahora había uno de más. Uno de ellos tendría que quedarse. Caballeros, dijo Hinrek con voz fuerte, de modo que todos pudieron oírlo. No creo que la modesta exhibición de vuestras habilidades que acabáis de realizar pueda haber fatigado vuestras fuerzas. Con todo, no sería digno de mí, en esas circunstancias, retaros de uno en uno. Como hasta ahora no he visto entre todos los competidores ningún contrincante capaz de medirse conmigo, no he participado, y por consiguiente estoy fresco todavía. Si alguno de vosotros se siente demasiado agotado, puede abandonar libremente. De todos modos, yo estaría dispuesto a competir con los 3 a la vez. ¿Tienen alguna objeción? No, respondieron los 3 como un solo hombre. Y entonces se entabló un combate en el que saltaban chispas. Los golpes de Hicreon no habían perdido nada de su violencia, pero Hinrek el héroe era más fuerte. Gisbald lo atacó por todos lados con velocidad de relámpago, pero Hinrek el héroe era más rápido, y Hidorn intentó fatigarlo, pero Hinrek el héroe era más resistente. El combate había durado apenas 10 minutos, cuando los 3 caballeros estaban ya desarmados y doblaban la rodilla ante Hinrek el héroe. Él miró orgulloso a su alrededor, buscando evidentemente la admiración de su dama, quien sin duda estaba en algún lugar entre la multitud. El júbilo y los aplausos de los espectadores atronaron como un huracán la plaza. Probablemente pudieron oírse hasta en las más remotas orillas de Marjú, el lago de las lágrimas. Cuando se restableció la calma, Cuercova del anciano de plata se puso en pie y preguntó en voz alta: ¿Hay alguien que se atreva a enfrentarse con Hinrek el héroe? Sí, yo. Era Bastian. Todos los rostros se volvieron hacia él. La multitud le abrió paso y Bastian entró en la plaza. Se oyeron exclamaciones de asombro y de preocupación. ¡Qué guapo es! ¡Qué lástima! ¡No lo dejéis! ¿Quién eres? Preguntó Cuercova del anciano de plata. Mi nombre, respondió Bastian. Solo lo diré después. Vio que Atreyu entornaba los ojos y lo miraba inquisitivamente, pero lleno de incertidumbre aún. Joven amigo, dijo Hinrek el héroe, hemos comido y bebido juntos. ¿Por qué queréis que os abochorne? Os ruego que recogéis tu palabra y os vayáis. No, respondió Bastian. Lo que he dicho lo mantengo. Hinrek el héroe titubeó un momento, luego propuso: No sería justo de mi parte medirme con vos en la lucha. Veamos primero cuál de los dos puede disparar una flecha a más altura. De acuerdo, dijo Bastian. Les trajeron a cada uno un arco fuerte y una flecha. Hinrek estiró la cuerda y disparó la saeta hacia el cielo, más alto de lo que los ojos podían seguir. Casi al mismo tiempo, Bastian tensó su arco y disparó su flecha detrás.
Transcurrió un rato antes de que ambas flechas volvieran, cayendo al suelo entre los dos arqueros, y entonces se vio que la flecha de Bastian, de plumas rojas, debía de haber alcanzado en el punto más alto a la de Hinrek el héroe, de plumas azules, y con tanta violencia que la había hendido por atrás. Hinrek miró las flechas encajadas una en otra. Se había puesto un poco pálido y únicamente en sus mejillas había dos manchas rojas. Solo puede ser casualidad, murmuró. Veamos quién es el más diestro con la espada. Pidió dos espadas y dos barajas. Se las trajeron, barajando cuidadosamente las cartas. Lanzó una baraja al aire, desenvainó con la rapidez del rayo su espada y se tiró a fondo. Cuando las otras cartas cayeron al suelo, se vio que Hinrek el héroe había atravesado el as de corazones, y precisamente por el centro del único corazón del naipe. Otra vez miró Hinrek el héroe a su alrededor, buscando a su dama, mientras levantaba la espada con la carta. Bastian arrojó al aire la otra baraja e hizo silbar su espada. No cayó al suelo ninguna carta. Había atravesado las 32 cartas de la baraja, exactamente por el centro y además por su orden, aunque Hinrek el héroe las había barajeado bien. Hinrek el héroe miró lo que Bastian había hecho. No dijo nada, pero sus labios temblaron ligeramente. Pero en fuerza no me aventajáis, exclamó por fin con una voz poco ronca. Cogió el más pesado de todos los pesos que había en la plaza y lo levantó lentamente. Sin embargo, antes de que pudiera dejarlo en el suelo, Bastian lo cogió a él, levantándolo en lo alto juntamente con el peso. Hinrek el héroe puso una cara de tal desconcierto que algunos espectadores no pudieron contener la risa. Hasta ahora, dijo Bastian, habéis determinado vos cómo medir nuestras fuerzas. ¿Estáis de acuerdo que sea yo quien proponga algo ahora? Hinrek el héroe asintió en silencio. Es una prueba de valor, continuó Bastian. Hinrek el héroe es un esfuerzo por dominarse. Ja, no hay nada que pueda asustarme. Entonces, contestó Bastian, propongo que compitamos atravesando a nado el lago de las lágrimas. Ganará quien llegue antes a la orilla. En toda la plaza reinó un silencio sofocado. Hinrek el héroe se puso alternativamente rojo y pálido. Eso no es una prueba de valor, balbuceó. Es un desatino. Yo, respondió Bastian, estoy dispuesto a hacerlo. De manera que vamos. Hinrek el héroe perdió entonces el dominio de sí mismo. No, gritó, dando una patada en el suelo. Sabéis también como yo que el agua de Marhu lo disuelve todo. Eso equivaldría a ir a una muerte segura. Yo no tengo miedo, repuso Bastian tranquilo. He atravesado el desierto de colores y he comido y bebido del fuego de la muerte multicolor, y me he bañado en él. No tengo miedo de esas aguas. Mentís, rugió Hinrek el héroe, rojo de cólera. Nadie en fantasía puede sobrevivir a la muerte multicolor. Eso lo saben hasta los niños. Héroe Hinrek, dijo Bastian lentamente, en lugar de acusarme de mentiroso, haríais mejor en confesar que sencillamente tenéis miedo. Aquello fue demasiado para Hinrek el héroe, y reflexivamente desenvainó su gran espada y atacó a Bastian. Este dio un paso atrás y quiso pronunciar una palabra de aviso, pero Hinrek el héroe no le dio tiempo. Trató de golpear a Bastian, y sus intenciones eran homicidas. En aquel mismo instante, la espada sicanda saltó de su oxidada funda a la mano de Bastian y comenzó a bailar. Lo que sucedió entonces fue tan inaudito que ninguno de los espectadores pudo olvidarlo en toda su vida. Por suerte, Bastian no podía soltar la empuñadura de la espada, y tenía que seguir todos los movimientos que Sicanda ejecutaba por sí sola. Ante todo, la espada partió pieza por pieza la magnífica armadura de Hinrek el héroe. Los pedazos volaron por todas partes, pero él no sufrió en su piel ni un rasguño. Hinrek el héroe se defendía desesperado, golpeando a su alrededor como un loco, pero los relámpagos de Sicanda lo rodeaban como un torbellino de fuego, cegándolo, de forma que ninguno de sus golpes dio en el blanco. Cuando finalmente estuvo solo en paños menores, sin dejar de intentar golpear a Bastian, Sicanda cortó literalmente su espada en pequeñas rodajas, y con tanta velocidad que los pedazos se quedaron un momento en el aire, antes de caer al suelo repiqueteando como un puñado de monedas. Hinrek el héroe miró con los ojos muy abiertos la inútil empuñadura que tenía en la mano. Luego la dejó caer y bajó la cabeza. Sicanda volvió a su roñosa funda y Bastián pudo soltarla.
Un griterío de entusiasmo y admiración se elevó de 1000 gargantas en la multitud de espectadores. Estos irrumpieron en la plaza, cogieron a Bastian, lo levantaron en hombros y lo pasearon en triunfo. El júbilo no acababa nunca. Bastian, desde su altura, buscó a Hinrek el héroe con la mirada. Quería dirigirle unas palabras conciliadoras, porque realmente le daba pena el pobre, y no había tenido intención de dejarlo en ridículo de aquella forma. Pero ya no se veía por ningún lado a Hinrek el héroe. Entonces se hizo de pronto la calma. La multitud retrocedió dejando sitio. Allí estaba Treillo, mirando a Bastian sonriente, y también Bastian sonreía. Lo dejaron en el suelo y los dos jóvenes quedaron frente a frente, mirándose largo tiempo en silencio. Finalmente, Atreyu empezó a hablar. Si necesitara un acompañante para buscar al Salvador del reino de fantasía, me bastaría con éste, porque vale más que 100 juntos. Pero ya no necesito acompañante, porque la expedición de búsqueda no se realizará. Se oyó un murmullo de asombro y desencanto. El Salvador de fantasía no necesita nuestra protección, siguió diciendo Atreyu con voz más alta, porque puede protegerse a sí mismo, mejor de lo que podríamos hacerlo todos nosotros juntos, y no necesitamos buscarlo ya, porque él nos ha encontrado a nosotros. No lo reconocí enseguida, porque cuando lo vi en la puerta del espejo mágico del oráculo del sur, tenía un aspecto distinto, muy distinto del de ahora. Pero no he olvidado la mirada de sus ojos, y es la misma que veo ahora. No puedo equivocarme. Bastian movió sonriente la cabeza y dijo: No te equivocas, Atreyu. Tú fuiste quien me llevó hasta la emperatriz infantil para que pudiera darle un nombre nuevo, y te doy las gracias por ello. Un susurro respetuoso atravesó como una ráfaga de viento la multitud de espectadores. Nos has prometido, respondió Atreyu, decirnos también tu nombre, porque salvo la señora de los deseos, la de los ojos dorados, nadie lo sabe aún en fantasía. ¿Quieres hacerlo? Me llamo Bastian Baltasar Vox. Los espectadores no pudieron contenerse más tiempo. Su júbilo explotó en miles de exclamaciones. Muchos empezaron a bailar de entusiasmo, de forma que las pasarelas y los puentes, la plaza entera, comenzaron a balancearse. Atreyu tendió sonriendo la mano a Bastian, y Bastian se la dio, y así, de la mano, entraron en el palacio, en cuya escalera de entrada los aguardaba Cuercuova del anciano de plata, y Fújur el dragón de la suerte. Aquella noche, la ciudad de Amargán celebró la más hermosa fiesta que había celebrado nunca. Todo el que tenía piernas, cortas o largas, torcidas o derechas, bailaba, y todo el que tenía voz bonita o fea, profunda o alta, cantaba y reía. Cuando llegó la noche, los amargancios encendieron miles de luces de colores en sus barcos y palacios de plata, y a la medianoche se quemaron unos fuegos artificiales como nunca se habían visto, ni siquiera en fantasía. Bastian estaba con Atreyu en el balcón, y a su izquierda y a su derecha se sentaban Fújur y Cuercuovad, el anciano de plata, viendo cómo los penachos de colores del cielo y las miles de luces de la ciudad de plata se reflejaban en las aguas de Marjú, el lago de las lágrimas.